No, qué hermoso lugar. Está fenomenal. Así que bueno, vamos a armar las cañas y vamos a hacer unos tiritos. Y vamos a ver si tenemos suerte y sacamos algo. Bueno, la carnada de hoy. Tripa, como siempre. Otra que vi que ni bien llegamos nosotros ahí. Compramos un par de lombrices, te venden bolsitas. Es increíble lo grande que son las lombrices. Hacía rato no veía unas tan grandes así. Muy buenas están, la verdad que fenomenales. Y bueno, y por último, los aritos, carnada mágica. Vamos a probar, a ver qué pasa con esto. Así que bueno, a seguir. Bueno, vamos a entrar un poquito más adentro. A ver si hay otro lugarcito para tirar un boyero, pero con lombriz. Ah, no, está. Ay, lindo el lugar, encima está todo limpio. Está muy bueno el lugar. Ahí está, justito. Voy a tirar uno acá. Bueno, como en el otro video, anda una abeja. Y se me fue la abeja. Bueno, ahora voy a armar una cañita. Un mojarrero. A ver si podemos sacar una mojarrita, a ver, pues. ¿Hace cuánto estamos? ¿Hace 20 minutos o menos? Por ahí. Y todavía no picó nada. Vamos a probar si podemos sacar una mojarrita, a ver, y encarnamos con esto. ¿Quién te dice, no? Que el pique está con mojar. A ver. ¿Entra? A ver si me sale. Oh, es peligro. Casi me saco el pie. Todo ahí no. ¿Escuchá? Bien, que hay movimiento, hay movimiento. Pasa que en esta época está medio fresquito está. Y los pecesuelos están escondidos. Pero hoy dan 27 grados. Está fenomenal. Bueno, acá está la cañita. Bastante larga porque tenemos todo un par de juncos ahí, no se puede pasar. Justito. Tan. Está respirante. Ah, ya está, mirá. Ah, ¿te lo llevó? ¿O trae algo? Trae algo, ¿Qué mierda trae? ¿Una tarucha? No, Mari, mira el bagre. Mira el bagre, boludo. No. Terrible bagre. Pero es raro, boludo, las manchas que tiene. Mira ¿Por las qué? manchas que tiene, mira lo que son. ¿Por qué tiene esas manchas? No sé, vos. Con lombrío. ¿Qué nivel? Felicidades, Adri. Bueno, gracias. Qué hermoso que está. La primera captura y nosotros no íbamos a cambiar de lugar porque no está picando nada ya. Habíamos tirado con... Allá tiramos con tripa, así que vamos a tener que cambiarlo. Sí, va a tener que cambiar, vamos a tener que mandarle eso. Lo que me parece raro que tenga las manchitas estas negras. Por lo general los bagres que sacamos nosotros o son amarillos o son blancos, pero así con manchita no. Capaz que puede ser a lo que es una laguna, que sea algo característico de los lugares estos.
espectacular. Así que bueno, vamos a hacer lo mismo que eso. Los anzuelos, mirá el anzuelo chiquito que puse. Un boyero, así que voy a tirar así esto acá. Porque ya veo que el pique está arriba, no está abajo. Vamos a traer un poquito más de lombrices y vamos a encarnarlo. La verdad, buena captura. Bueno, vamos a seguir recorriendo el lugar. De allá se ve una pancita que hace para este lado, así que puede ser que esté lindo, limpio para tirar. Así que vamos a ir a chumear a ver. Por lo visto mucha gente viene acá porque está el camino, está marcado. A ver ahí. No, está re sucio, digo. Increíble la vegetación que hay, los árboles. Esta es la famosa selva en galería. Vamos a tener que volver más porque el camino sigue para allá, pero dejamos todas las cosas allá y por las dudas uno nunca sabe qué puede pasar, así que mejor volvemos a ese esquelito donde estábamos hoy y tiramos ahí al parejo. Llamó la atención un árbol que estaba talado y resulta que el árbol tenía un panal de abeja, entonces lo cortaron y bueno, se nota que hicieron fuego para ahuyentarla y sacarle la miel. Ahí se alcanza a ver, impresionante. Uy, vino corriendo. Bien pesado, boludo. Tengo como 100 metros más o menos. Ah, pero... ¿Qué mierda? ¡No! No, miren lo que es esto, gente. Oh, mirá lo que es eso. Terrible, digo, toma. Con lombriz. Con lombriz, loco. No, pero mirá lo que es. Medio kilo. Qué bueno que estaba, bien amarillito, pintitas negras. Hacía rato no se veía una así. El segundo del día. El segundo día. Así que bueno, vamos a seguir por más, gente. Espectacular. Ahí está picando. Ahí está. Ahorita para encarnar. Fenomenal. Vamos un poquito más adelante, misma laguna, porque ya donde estábamos ya no está saliendo más nada. Bueno, gente, nos hemos cambiado de lugar. La verdad que está muy lindo. Tenemos un clarito acá. No es tan grande como en el primer lugar que estuvimos, pero hay mucho movimiento. Se escucha como saltan los peces. Por lo visto ya es un lugar preferido de los pescadores porque hay una escalera improvisada ahí. Así que bueno, vamos a empezar a tirar las líneas y a ver si tenemos suerte y sacamos algo más. Tiramos 2 boyeros acá y uno con plomada. Así que ahora, hoy cuando venimos vimos un árbol así que estaba medio podrido, así que el Adri se va a fijar a ver si tiene isocas. ¿Y Adri qué encontraste? Estoy buscando a ver si hay alguna. Anda buscando isocas. Isoca.
Ahí está, mirá. Mira. Ahí está, mira, podría eso. Mucha agua me parece. A ver un poco más. Oh, mirá. Ahora sí, ahí estaban. Mira. Tengo la... 1, 2, 3, 4, Que sea muy chiquito. 5. Se me fue. Hay otro, ¿no? Mira. La famosa isoca. Nosotros le decimos isoca acá, no sé. En otro lado. Hizo calor. Así que ya saben, gente, si por ahí andan medio corto de carnada y están ahí en el medio del bosque, pueden buscar estos troncos que seguro que va a tener isoca. Bueno. ¿Vamos a comerla? Creo que se comen, pues. Sí. Sí, no. Pero no, debe ser algo asqueroso, así que ni Ya, lo es intenten. algo curioso porque, digamos, estos bichos comen la tierra, creo, los árboles, sí. Así que bueno, gente, vamos a buscar otro clarito más adelante. Vamos a recorrer a ver si encontramos un lugarcito para tirar unos aparejos más. Y vamos a encarnar con las isocas que sacamos. Y calculo que más tarde vamos a tener que hacer los bagres, ¿no, Adri? Sí, ya, ahora lo hacemos. De una. Hay dos ahí. Son grandes. Bueno, ahora vamos a ir a buscar un poquito de leña. Vamos a hacer los agresitos. Ahí yo tengo una ollita, una chiquitita así, que se la olvidaron una vez en casa y... Palasca, dijo. Así que bueno, agarré un pedacito de trapito, mi super trapo. No entra más en el agujero. Un pedacito, así lo prendemos y hacemos más rápido el fuego. Genial. Bueno, vamos a limpiarlo. Primero voy a sacar la chuza. Que no le saqué la chuza para que quede en vivo. Le tienen el agua ahí. Mojarla por acá la chuza y después la llevamos. La prendemos fuego. Qué lindo bicho, ¿no? Hermoso. Los bagres laguneros. Los barrios. Epa. Casi me voló. Mira si llegan a enterrar una de esas. Temías para. Mira esas chuzas. Vamos a sacar un poquito acá. Vamos a comerlo. A los bichichines. Te digo que no corta nada el cuchillo. Ahí está. Bueno, creo que algo más o menos está limpio, así que está. Total. Vamos a limpiamos.
Bueno, vamos a comenzar con el fueguiño. Le voy a poner un poquito de grasa para que se encienda más rápido. Exactamente, güey. Está medio Húmedo. húmedo. Vamos a cortarlo. Mandamos sal. Yo traje esa gruesa, ¿no? Me olvidé de la otra. Pero bueno, está. Harina. Mandamos todo ahí adentro. Esto me enseñó un compañero, un amigo, que iba a pescar con nosotros antes. Le cortaba la cabeza de la vieja del agua, la cola, la partía así, y hacía con un cuchillo ahí, y le metía todo acá adentro, la carne. Bueno, los limones como siempre, vamos a mandar esto. A ver si queda ahí. Hoy traje la pincita. Una vez que caliente la agarro ahí, la saco un poquito porque está medio fartangui el fuego. Así que bueno, una vez que esté esto acá, le mandamos los barecitos. Vamos tirando el primero. De a poquito. Bueno, ahí creo que quedó la base. Eso es importante. Vamos a sacarle un poquito de... y dejarlo al costado el leño, pues. Hoy me olvidé del tenedor, así que acá tenemos. Toca improvisar. Tengo que improvisar, no queda otro. Cuando vas a pescar es así o. Un segundito más, ya sacamos ya. Vamos a sacar la primera tanda. Epa. Vamos a echarlo acá. Me lo ves, un espectáculo. Fenomenal. Vamos a mandarle la cabeza capaz, ¿no? ¡Epa! Está rabioso. ¡Guarda! ¡Guarda! Está rabioso. Vamos a cortar un poquito más. Miren la carne que tiene. Es increíble. Muy bueno.
Ya le mando otro. Sí, o mientras tenga lugar, mandalo. Y es. Espera. Bueno, vamos a sacar la segunda tanda. Así que bueno, gente, ya casi se termina de freír los bagres. Tuvimos un par de piques con las cañas, pero no pudimos sacar nada. Está complicado. Pero bueno, ya estamos acá, así que nos vamos a quedar hasta la tardecita, calculo. No, digo que sí. Hasta la tardecita y bueno. Y si no se saca, Y nos nada saca. que ¿qué se le va a hacer? Bueno, la última tanda. Sacar un poquito de grasa. Bastante. Ahora. Bueno, ahora sí. Mira lo que hizo, loco. Iluminado. Cortesía del chef, Adri. A comer. Ya. Vamos. ¿Qué más se puede pedir, no? Olvídate. A la orilla de la laguna. De la laguna, la cañita. Unos buenos bagres fritos. Limones. Así que bueno, gente, vamos a comer, como bien dijo el Adri, a la orilla de la laguna. Impresionante el movimiento que hay, pero nosotros no, hasta ahora no sacamos nada. Igual ya con Ya con esto ya está. con esto ya estamos. Miren lo que es eso, un espectáculo. Y ahora, limón. A mí para presión. Pancito. Esto. Qué cosa de otro mundo. Así que bueno, gente, vamos a comer y vamos a ir con la pesca. Nos vemos en un ratito más, está picando aquello. Como ya terminamos de comer, muy rico todo, se pasó el Adri. Como no estamos sacando nada con las cañas y hay mucho movimiento arriba, vamos a empezar a tirar unos señuelos que tenemos. A ver si podemos enganchar algo. Sí. Vamos a tirar con señuelos que son superficiales. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Se está empezando a nublar, supuestamente hay lluvia para hoy, pero igualmente el día hermoso, no hace frío, está espectacular. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Acuérdense de suscribirse.